Con víctimas provenientes de todo el país, Congreso en pleno les rindió homenaje. Así recuerda el senador Jorge Iván Ospina el día que su padre murió en sus brazos. Él era guerrillero del M-19. Wow. Es muy difícil, es muy doloroso. Médicos no tendrían pico y placa para sus desplazamientos según propuesta de la senadora Marixa Martínez. Les contaremos de qué se trata. Con cerca de 300 millones de pesos serían sancionados centros médicos que realicen cirugías estéticas a menores de edad. En lo que tiene que ver con cirugías invasivas, implantes de mama, implantes de glúteos, liposucciones, botox. Senadores de la Comisión Tercera piden al gobierno plan de choque ante la caída de los precios del petróleo. Y algo muy grave, se pueden perder muchos puestos de trabajo y una gran actividad económica regional. Les tenemos la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red. Francisco, un ejemplo de vida, perdió sus piernas por una mina y ahora se prepara para la carrera de los héroes. Ahí ese perdón porque tengo ese amor patrio. Lucharon por el derecho a la vida. Vivieron una guerra sin ser parte de ella. Y ahora ese derecho es un nuevo amanecer. NS Noticias, con las víctimas del conflicto en Colombia. Bienvenidos a NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Comenzamos. En el Congreso de la República se oyeron las voces de las víctimas en un homenaje que les rindió el legislativo. Y con el presidente del Senado, José David Name, se encuentra nuestro compañero Carlos Higuita para conocer detalles de esta importante jornada. Hola, Yair, Marisa. Efectivamente, dentro del marco de la Ley 1448, centenares de víctimas provenientes de todos los rincones del país llegaron hoy hasta el Capitolio Nacional a participar del homenaje que el Congreso les realizó en su día. Doctor José David Name, bienvenido. ¿Y cuál es precisamente ese homenaje que los colombianos le deben hacer a las víctimas del conflicto armado en Colombia? Bueno, es un reconocimiento a las víctimas del conflicto armado en Colombia. En Colombia hay más de 7 millones de víctimas. Y por la ley, el 9 de abril fue escogido como un día de reconocimiento y un acto que se prepara aquí en el Congreso de la República. Doctor Name, segundo tema igualmente importante, ¿por qué motivo se cancela la Cumbre Mundial Interparlamentaria a realizarse este año en la ciudad de Cartagena? Porque Colombia está en un plan de austeridad. Esta convención costaría algo más de 7.000 millones de pesos y hemos decidido en la mesa directiva regresar esos dineros a Hacienda Pública para que el Congreso dé ejemplo al país de austeridad. Doctor Name, muchas gracias. Esta es toda la información desde el Capitolio Nacional. Carlos Higuita, NS Noticias. Muchas gracias al presidente del Senado y a nuestro compañero Carlos Higuita. Miles de personas de diferentes regiones del país se dieron cita en Bogotá para marchar por la paz. Jairo Jacome los acompañó en el trayecto. El campesino, el indígena, el músico y hasta el perro llegaron a marchar por la paz. Hoy en el Día de las Víctimas todos tenían un mensaje en común. Podamos vivir en paz. 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 Pero el mejor homenaje a ellas, buscar la paz. La unidad de todos hace que la paz sea para todo el pueblo y todo el territorio colombiano. Empleo, estudio, que no aguante hambre la gente, y así no hay vandalismo ni nada. Cero violencia, que desarmemos nuestros corazones. Pues ese compromiso que llevamos todos aquí, por eso todos estamos aquí organizados para cumplir eso, para que se pueda lograr la paz. De todas partes del país llegaron a marchar. Pues de Silvia Cauca. El Caquetá. A la Gran Marcha por la Paz se unieron organizaciones sociales, de estudiantes, profesores del distrito, sindicatos, del gobierno distrital y nacional, además de los representantes de víctimas que gritaban paz. Que camina por la paz en los campos y ciudades de Colombia.
Para contar, nuestra directora Azucena Líbano con un senador víctima de la violencia, quien desde el Congreso ahora trabaja por la paz. Cerca de 7 millones de víctimas en Colombia ha dejado el conflicto armado, víctimas que han sido reconocidas desde el año 85. En ese año murió uno de los miembros del M-19, padre de uno de los senadores de la República que hoy nos acompaña, el senador Jorge Iván Ospina. Bienvenido al noticiero del Senado. Es usted muy amable, muchísimas gracias. ¿Usted se considera una víctima? Sí, pero este es un país de víctimas. Este es uno de los países del mundo que congrega la mayor cantidad de víctimas por una guerra degradada de largo tiempo. Iván Marino Ospina, miembro del M-19, murió en sus brazos, su padre. Cuéntenos ese episodio, senador. Es muy difícil, es muy doloroso. Un hombre líder, un gran estudioso, pero un hombre que decidió confrontar el Estado y de alguna manera asumió la guerra y asumió el fusil. Mi padre entonces murió confrontando el Estado. En ese hecho que sucedió, ¿pensó usted en algún momento empuñar las armas? No. Realmente yo nunca pensé empuñar el fusil. Mire, yo le cuento. El día que asesinaron a mi padre, o que mi padre murió en combate con el ejército, me llevaron, me torturaron, me llevaron a la cárcel, injustamente me metieron 1 año a prisión. ¿Cuántos años tenía? Tenía 16 años. Y nunca se pasó por mi cerebro la venganza como herramienta. ¿Usted cree que su padre se equivocó en algo? Es una pregunta muy difícil. Mi padre entendió que una de esas rutas era la confrontación armada. Una equivocación, no sé, una entrega por el país mejor. ¿Fue en vano esa muerte, senador? No, porque al final el M-19 logró construir un acuerdo de paz en los 90, porque al final apostamos al desarrollo de una constitución del 91. Muchísimas gracias por estar con el noticiero del Senado. No, es usted muy amable por la invitación. Soy Azucena Líbano. La próxima semana, más temas para contar. En otras noticias, la senadora Maritza Martínez propuso al Ministerio de Transporte que se incluya a los profesionales de la salud en las excepciones de restricciones de movilidad. Les explicamos las razones. La iniciativa busca que a través de una resolución o acto administrativo se exceptúe a todo el personal médico de la restricción del pico y placa. Creo que de esta manera estamos abriendo las posibilidades de mejorar el servicio de salud y también preservando muchas vidas. La excepción se aplicaría siguiendo 4 reglas fundamentales. Se registrará un único vehículo. El médico deberá estar haciendo uso del vehículo en ejercicio de sus funciones profesionales. Cada año deberá renovar su permiso. El vehículo deberá aportar la respectiva señal demostrativa tanto en la parte frontal como en la posterior. Para los profesionales de la salud, esta propuesta sería de gran ayuda. Se entienda que el médico no está ejerciendo una profesión de oficina que tiene un horario, porque las enfermedades no tienen horario. Los usuarios aseguran estar de acuerdo con la propuesta. Claro, sería muy bueno porque igual ellos tienen que desplazarse de un lado a otro. Una urgencia. Entonces, en ese caso, para los médicos sí sería bueno. Se espera que esta propuesta sea acogida por el Ministerio de Transporte de manera urgente. Yo adopto niños con papá y mamá. Ese es el nombre de una campaña con la que se busca promover la adopción de 10.000 niños en el país. En Colombia, las cifras oficiales reportan que en el año 2011 se dieron en adopción 2.713 menores y durante los últimos 3 años esta cifra no superó los 1.200. Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué ha pasado con el Estado? No están promoviendo la adopción y es necesario que estos niños no pasen los años, ya estén grandes y les haga falta ese afecto de un papá y de una mamá. El lanzamiento de la campaña contó con la presencia de una pareja de ucranianos que hoy son reconocidos mundialmente por adoptar niños con SIDA. No existen los niños ajenos porque todos los niños están esperando a una mamá y un papá. Ellos son el orgullo de Ucrania porque adoptaron 7 niños, entre niños y niñas. Los promotores de la campaña hacen una invitación para que se unan a esta jornada con el fin de mitigar este flagelo que aqueja a los más de 80.000 niños que atiende el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Un proyecto de ley busca que los conductores de transporte público gocen de seguridad social.
De acuerdo con la iniciativa, el pago del aporte a la seguridad social de los conductores de servicio público se dividiría entre los empleados, el Estado y su patrono. Por supuesto, como normalmente los ingresos de los conductores no son suficientes, el Estado debe subsidiar de alguna manera y durante algún tiempo a estos conductores de taxi para que puedan financiar su cuota parte. La idea es generar una buena calidad de vida a los conductores que se vea reflejada en el servicio que se le presta a la ciudadanía. Es una obligación del Estado garantizar la protección y todas y cada una de las contraprestaciones sociales que merecen estos conductores y por supuesto ya están en el marco de la formalidad. Me parece excelente que el patrón también colabore. Eso es muy difícil porque por lo general los patrones que alquilan los carros nunca pagan la seguridad, le toca eso uno mismo. Según estadísticas, en Colombia existen cerca de 30.000 conductores de servicio público que se beneficiarían con esta norma. Las cirugías estéticas para menores de edad quedarían prohibidas y también serían multados quienes las practiquen. Según la iniciativa, Colombia es uno de los 10 países del mundo donde más se practican cirugías estéticas. Más del 30% de estas se hacen en menores de edad. Queda prohibido, especialmente en lo que tiene que ver con cirugías invasivas, implantes de mama, implantes de glúteos, liposucciones, botox. Para este par de cirujanos plásticos, la iniciativa es sana y todo obedece a una cultura creada en la misma sociedad y en la que muchos menores son presa fácil de la vanidad. Hoy en día las quinceañeras han preferido cirugías plásticas a fiestas de 15 años o a viajes o algún otro tipo de presente por parte de los padres. No vemos recomendable a un menor de edad realizarle este tipo de cirugías, como por lo menos que es la que más se piden, como una mamoplastia aumento, una liposucción sin causa justificada. Mejor que hagan ejercicio. El proyecto establece algunas excepciones para los menores que verdaderamente necesiten del quirófano. Por ejemplo, en la rinoplastia, donde es la cirugía de nariz, donde es claramente segura después de los 15 años. En la autoplastia, donde muchas veces los niños salen orejones y les hacen bullying en el colegio. Las sanciones para quienes infrinjan esta futura ley serán de 290 millones de pesos hasta el cierre del establecimiento en casos de reincidencia. La ley de víctimas cobija a quienes desde el 1 de enero de 1985 hayan sufrido daños por el conflicto armado. Si no se aumentan los niveles de producción y de reservas en el sector petrolero, el hueco fiscal para el país será un gran riesgo. Este fue el debate en la Comisión Tercera. Las reservas de petróleo en Colombia se agotarán en menos de 7 años. El país necesita aumentar sus niveles de exploración, producción y reservas. Así lo hicieron saber los senadores de la Comisión Tercera al gobierno. Se necesita un plan de choque para mantener la producción, la exploración, la inversión en el sector. La industria de hidrocarburos genera en Colombia 120.000 empleos y su encadenamiento productivo consume 35 billones en bienes y servicios de la industria nacional. Si dejamos que el sector se caiga, se van a ir al piso las exportaciones, vamos a tener una contracción de la inversión extranjera directa y algo muy grave, se pueden perder muchos puestos de trabajo y una gran actividad económica regional. Ante la problemática, el senador Duque propuso crear incentivos tributarios para proyectos de exploración en yacimientos no convencionales y offshore, lo que permitiría aumentar los niveles de producción y de reservas en el mediano y largo plazo. Tras largas jornadas de discusiones, la Comisión Primera del Senado dio vía libre en quinto debate a la reforma del equilibrio de poderes, donde se aprobaron artículos clave para el desarrollo de las diferentes ramas del poder. Uno de los principales puntos aprobados es que se mantiene la inhabilidad para que el vicepresidente de la República aspire a ser presidente. En este caso se ha establecido un término de 1 año para todos. Y yo no sé por qué quieren atajar la aspiración de Vargas Lleras a la vicepresidencia, no sé por qué le temen. ¿Quién le teme a Vargas Lleras? Los candidatos perdedores a presidencia y vicepresidencia tendrán curules adicionales en Senado y Cámara, igual para las demás corporaciones. Sin aumentar curules ni en la Asamblea, ni tampoco en el Consejo Municipal o Distrital. El contenido de los fallos de los magistrados de las altas cortes sería inviolable. Los jueces y los magistrados de Colombia se tienen que enfrentar a grandes criminales. Aquí lo que queremos es proteger que esos magistrados en sus fallos estén protegidos y que los criminales no los puedan atacar y meter a ellos a la cárcel por el contenido de sus fallos. Aunque hubo avances significativos, desde el Polo cuestionaron los alcances de la reforma en temas como el sistema electoral y carcelario y la descongestión de la justicia. Y es por eso que hemos dicho que esta reforma es una reformita que no va a resolver los graves problemas de falta de democracia que hay en el país. La reforma al equilibrio de poderes busca acabar la impunidad para los aforados, quitaría las funciones electorales a las cortes y crea una nueva estructura para la administración de justicia.
Una propuesta del partido de la U para que Bogotá y otras ciudades del país tengan vicealcalde. Es el tema en La Gente Dice. La gran mayoría está en desacuerdo con esta iniciativa. ¿Por qué? Estas fueron sus respuestas. Considero que un buen alcalde puede desempeñar la labor sin necesidad de un suplente. Porque si ahora se roban la plata uno, pues ya habrían dos que se robarían todo, entonces no habría plata para inversión. Yo creo que Medellín ha funcionado y habría que mirar la parte práctica. Uno solo no ha podido, imagínense dos. No considero que haya un gasto económico para generar otro puesto ahí en la alcaldía. Con tanta politiquería acá en Bogotá, pues ojalá y funcione. Parece que ya hay suficiente burocracia con todas las secretarías que hay. Podría funcionar si se sabe manejar esa figura. Si un alcalde no es suficiente para manejar otros, lo único que haría sería implementarnos gastos a nosotros, los ciudadanos. Esta propuesta tiene que ser estudiada en los diferentes consejos para que administrativamente sea viable la figura del vicealcalde en las diferentes ciudades del país. Uno de los fundadores del extinto M-19, hoy senador Ever Bustamante, hace un mea culpa y pide perdón por la violencia generada y además revela la otra cara que tuvo que enfrentar al interior de su familia. Cuando Ever Bustamante y muchos de su generación se alzaron contra el Estado, lo único que tenían en mente era la victoria de una democracia. Más que rebeldes, de alguna manera intentamos ser una generación con imaginación, con creatividad. Pero el asunto se desvió. Y utilizamos las armas como una herramienta para generar ese equilibrio, ese daño. Puesto el retrovisor y con la convicción de una lucha armada injustificada, dice: pedir perdón frente a las víctimas de la violencia en general. Sin embargo, sabe que la decisión ahora está en manos de otros. Pero hay que preservar también un derecho de las víctimas a perdonar o no perdonar. En la actualidad es senador de la derecha democrática, hecho que algunos han criticado por haber dado ese salto de orillas. A mí me gustan, pero me preocupan porque demuestran unos prejuicios ideológicos. Parte de su vida estuvo en la clandestinidad, fuera del alcance de las autoridades y también de su esposa y 4 hijos. Cuando estaban pequeños siempre les decía: hijos, el otro fin de semana vamos a estar tranquilos y los voy a sacar. El otro fin de semana nunca los saqué, e implica unos castigos muy severos para el entorno familiar, para los hijos, que son irrecuperables. Lo único es la comprensión cuando ellos crecen y entienden en qué estaba metido. Y es que su familia es uno de sus grandes tesoros, aunque por asuntos de seguridad son otros, sus escoltas, los que más saben de él. Porque hay veces me hacen preguntas que no me hace mi mujer, y me dicen: doctor, ¿ya fue hoy a tal parte? Bustamante es un hombre de historias, fechas y amores. Convive felizmente entre la reconciliación con la sociedad y la de su familia. La restitución de tierras es para quienes a partir de enero de 1991 perdieron sus terrenos a causa del conflicto armado. Otros temas de relevancia en nuestro segmento de Momentos Legislativos. En las comisiones conjuntas de ordenamiento territorial se aprobó que la ciudad de Riohacha, capital del departamento de La Guajira, se convierta en un distrito turístico y cultural. Porque le permite fortalecerse institucionalmente, pero también proyectarse económica, turística y culturalmente como la nueva apuesta del Caribe colombiano. La bancada nariñense del Senado hizo un llamado al gobierno nacional para exigir que las tarifas del combustible en los municipios de su departamento se mantengan. La diferencia son casi $3. Eso es para mantener, sin lugar a dudas, el bienestar de la comunidad nariñense. Con sus cenizas depositadas en una urna, se realizó en el Senado de la República un sentido homenaje al exmagistrado Carlos Gaviria. Con el fin de hablar sobre acuerdos de convivencia como un camino para la paz, se llevó a cabo en el Senado de la República la 8ª experiencia del Centro de Altos Estudios Legislativos. Aprender qué ha pasado en los procesos de Centroamérica, Nicaragua, Salvador, Guatemala, en otras partes del planeta. Y Alexandra Guerrero nos cuenta qué respondieron nuestros televidentes a la pregunta de la semana y también lo que trinaron los senadores en la red. A la pregunta ¿cómo ahorrar agua? Estas fueron las respuestas de nuestros seguidores. @FernandoPins_94.
No contaminar las fuentes hídricas, el primer paso. Crear plantas de tratamiento, el segundo, y racionalizar el consumo, el tercero. @Juancho Vitagüí. Podemos ahorrar agua imponiendo comparendos ambientales por excesos en su uso. @ABWilliam. Primero que todo, dejar de talar bosques, realizar jornadas ambientales, cuidar las fuentes hídricas y evitar las exploraciones. @EdiJoana05. Para cuidar el agua es solo concientizar sobre la necesidad del cuidado de los recursos naturales. Participe en el sondeo semanal. ¿Está de acuerdo con que haya un vicealcalde en las principales ciudades del país? Envíe sus respuestas con el hashtag NSNoticias. Y ahora vamos con lo que trinan los senadores en la red. @José David Name. Queremos dar pasos seguros en todos los rincones de Colombia. Hashtag Remángate en homenaje a todas las víctimas. Hashtag No Más Minas. @C. López Analista. Construir paz es quitarle armas a los violentos y darle oportunidades e inclusión a los colombianos. No pedimos más, pero tampoco aceptaremos menos. @Juan Diego GJ. En Amagá, en reunión con los mineros para aclarar dudas sobre el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Francisco Pedraza fue víctima de una mina antipersona. Los invitamos a conocer su historia de perdón y superación. En NS Noticias, Construyendo País. Soy el sargento primero Francisco Genaro Pedraza Osorio, soy del Ejército Nacional, llevo 20 años en la institución. Fui herido el 2 de septiembre del 2004 a causa de un campo minado, en desarrollo de una operación de registro y control y la búsqueda de unos secuestrados. A causa de este campo minado resultamos heridos 4 militares, de los cuales 2 quedaron con afectación en su cuerpo por las esquirlas. Uno de ellos perdió todo lo que fue su maxilar inferior. En este momento se encuentra en reconstrucción facial y la limitación física que me causó a mí fue la pérdida de mis extremidades inferiores. Pero esta tragedia no arrebató su amor por la vida y como el ave fénix renació de las cenizas y levantó vuelo. En estos momentos me encuentro practicando un deporte que se llama handbike, bicicleta de mano, lo cual es un deporte paralímpico, lo cual pertenece a la Federación Ciclística. Ya llevo practicando los 5 años y soy estudiante también. Me encuentro en la Universidad Javeriana estudiando licenciatura en Lenguas Modernas. Francisco ya ha sido campeón en ciclismo de mano, pero una vez más se prepara para competir en la carrera de los Héroes 2015, organizada por la Corporación Matamoros. Es la oportunidad, tanto como nosotros como militares, como para el pueblo colombiano, competir por un solo fin, que es Colombia. El fin no es ganar la medalla ni sacar el mejor tiempo, sino solo el fin es llegar juntos. El sinónimo del perdón es el amor. Hoy está siendo parte de un proceso todavía mucho más lindo, que es el perdón, la reconciliación y la paz en nuestro país. Sí, yo creo que dijo la palabra clave amor, y yo creo que hay ese perdón porque tengo ese amor patrio. Este héroe de la patria, sin lugar a dudas, es ejemplo de superación. Conozca minuto a minuto lo que pasa en el Senado en las diferentes redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Senado.gov.co, en Twitter @NoticieroSenado y en nuestra página web www.senado.gov.co. Y con eso llegamos al final, pero de esta emisión. Gracias a todos por estar con nosotros. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto.